crezcamos en conocimiento y en relación con Dios. Te invitamos a ser parte de la gran experiencia del programa Sanidad de las Naciones. Hemos iniciado la matrícula para los cursos de Vida Cristiana, Fundamentos 1, 2, 3 y 4 y la Escuela de Evangelismo. Visita el stand informativo del Ministerio Formación durante las celebraciones o bien solicita la información y el enlace de inscripción al WhatsApp de Ciudad de Dios. El Ministerio Infantil City Kids se encuentra en un proceso de reclutamiento ministerial para todas aquellas personas que deseen servir a los niños de la iglesia, en roles como maestros, ayudantes de soporte durante las clases, entre otros. Para más información, escríbenos al número de WhatsApp de la iglesia 8724-5691. Recuerda que ya está disponible la nueva app de la radio Latitud 316. Para dispositivos con sistema Android, puedes visitar el Play Store y descargarnos como Latitud 316 Radio. Para dispositivos con sistema iOS, también puedes encontrarnos en el Apple Store. Si ya contabas con la aplicación anterior, debes desinstalarla e instalar la nueva aplicación. Recuerda sintonizar latitud316.com 24 horas, 7 días a la semana, con el mejor contenido de bendición. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros en nuestra celebración
de hoy. Para nosotros es un privilegio poder contar con la compañía de cada uno de ustedes. Vamos a darle seguimiento al tema que estuvimos estudiando juntos con la pastora Ana la semana pasada, y ella utilizó uno de los pasajes que dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor hoy permita que nuestros corazones estén dispuestos y todo nuestro ser dispuesto para ser enseñados y aprender de la palabra hoy. Aprendíamos con la pastora Ana la semana pasada que hemos sido escogidos por Dios para representarle, que somos escogidos por Él para hacer luz en este mundo. Y quisiera poder darle seguimiento a ese pensamiento bajo una premisa: que hemos sido elegidos por Dios para hacer su pueblo, y como su pueblo, Él espera que seamos luz donde estamos. Y para eso les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y la Biblia dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús, es muy interesante que en algún momento conversando con sus discípulos les dice: yo soy la luz del mundo. Y después Él le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Es muy interesante poder estudiar este tema porque tiene tanto peso para nosotros hoy. Para quienes estamos respirando en este momento de la historia, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? Y resulta ser que ninguno de nosotros es un accidente. Fuimos creados por Dios y escogidos desde antes de la fundación de todas las cosas. Podemos leerlo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuimos escogidos de antes de la fundación de todas las cosas para ser parte de su pueblo, para que Dios nos ame. No es casualidad que estemos respirando en este momento de la historia, siendo un momento donde hay mucha oscuridad en el mundo, y entendiendo de las Escrituras que la maldad va a crecer, pues comprendemos que la maldad que estamos viendo hoy va a aumentar. Inmediatamente eso tiene que llevarnos a hacernos una pregunta: ¿por qué Dios permite que estemos vivos en este momento de la historia, con el nivel de maldad y oscuridad que hay en el mundo? Bueno, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros, para hacer luz en este momento de la historia, en donde estamos plantados, en donde nos movemos. La voluntad del Señor es que seamos luz. Y hoy vamos a aprender cómo es que podemos ser luz. Si el Señor nos escogió para ser su pueblo, para ser un linaje escogido, su real sacerdocio, quien le representa aquí en la tierra, porque las personas no pueden ver a Jesús. Las personas que no conocen a Jesús no ven a Jesús, nos ven a nosotros. Y nosotros somos llamados para representarle. En Efesios capítulo 5, la Biblia dice lo siguiente, en el versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Imitar a Dios es imitar a Jesús. Y si Jesús es luz, la pregunta es, y Él nos dice en las Escrituras: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Si estamos respirando con propósito, si Él nos escogió para este momento y Él nos llama a ser luz, ¿qué significa ser luz? ¿Qué significa ser ese real sacerdocio hoy, ese pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar
Dice Pedro, en 1 Pedro 2:9, anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay un cambio de tinieblas a luz. Y resulta ser que si nosotros somos portadores de Cristo, Jesús viviendo en nosotros, ¿qué significa entonces ser luz, ser sus representantes, imitarle en todo lo que hagamos? Bueno, comencemos por lo primero. La luz se diferencia de la oscuridad. Si nosotros los seguidores de Jesús llegamos a un lugar y nosotros no provocamos algún tipo de cambio como lo hace la luz en la oscuridad, como cuando encendemos la luz en un cuarto oscuro e ilumina la habitación, así deberíamos ser nosotros los seguidores de Jesús donde vayamos. ¿Y cómo se vive eso en la práctica? Bueno, marcar una diferencia donde estamos comienza en la casa. Dicen las Escrituras, Mateo 5, de nuevo leer el versículo 14 y 15. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Jesús está diciendo, esa luz no se debe de esconder, hay que verla, es para que se vea esa luz. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, no se esconde. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Hay que comenzar por los que están en la casa. ¿De qué forma podemos dar luz en nuestras casas? Bueno, de forma práctica, en la forma en la que tratamos a las personas con las que convivimos. Para algunas personas será su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus tíos, con quien convivas. Pueden decir las personas que conviven contigo que eres luz en la casa. Y luz en la casa es la forma en que tratas a los demás. Es muy interesante que a veces los seguidores de Jesús, hay seguidores de Jesús y nos ha pasado de alguna forma a la mayoría, de lo cual hay que arrepentirse y pedirle al Señor que nos cambie para ser lo más genuinos posibles. Pero a algunos creyentes les pasa que son una cosa en la casa y en la iglesia son otra cosa. Tratan al cónyuge con gritos, de mala forma, de forma grosera, y en la iglesia como que se convierten en otra persona. No puede haber esa incoherencia. La luz comienza en la casa. ¿Puedes decir tu esposo, tu esposa, que le tratas con amor? ¿O eres una cosa en la casa y luego una cosa en la iglesia? Una cosa en la casa y otra cosa en el trabajo, en donde vas. Eso no puede ser. Tiene que haber coherencia, consistencia, porque no podemos ser luz en el mundo, luz afuera y oscuridad en la casa. Entonces, ¿qué somos? Si yo pudiera entrevistar a las personas con quienes convives, ¿qué me dirían de cómo les tratas? ¿Es coherente la forma en la que te comportas en la iglesia con la forma en la que tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos con quien convives? Y si no, este es un buen día para arrepentirse, para que nos podamos arrepentir y pedirle al Señor ayuda. Porque ser luz comienza en la casa. No lo vamos a hacer de forma perfecta, porque nadie puede representar aquí en la tierra al Señor de forma perfecta. No podemos representar a Dios de forma perfecta. Somos seres humanos imperfectos. A raíz de la caída todos nos equivocamos. Santiago dice en su carta en el capítulo 3 que todos cometemos muchos errores. Nadie lo hace de forma perfecta. Pero como fuimos predestinados para ser como el Hijo, según lo encontramos en Romanos 8:29, Pablo dice que fuimos predestinados para ser como el Hijo. Quiere decir que
es la voluntad de Dios que estemos en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual para que cada vez seamos más como Jesús. ¿Y cómo es ser más como Jesús? Y en eso estamos imitando a Dios. Pablo dice, imiten a Dios en todo lo que hagan. Bueno, eso significa ser más como Jesús. ¿Y qué significa ser más como Jesús? La forma más concreta de escribirlo es el fruto del Espíritu, el conocido fruto del Espíritu, Gálatas 5. Cuando nosotros cooperamos con Dios en nuestro proceso de crecimiento espiritual, en nuestro proceso de transformación, para ser como Jesús, cuando nosotros cooperamos con el Espíritu Santo, con lo que nosotros hacemos, y eso significa que leemos las Escrituras, que oramos, que nos congregamos, que estudiamos la Biblia, que aprendemos sobre doctrina cristiana. Todo eso Dios lo usa para transformar nuestro corazón, para ser cada vez más como Jesús, trabajar con nuestro carácter, para ser cada vez más como Jesús. Y ese proceso de transformación lo que va a producir es el conocido fruto del Espíritu, que eso significa que vamos a hacer el fruto del Espíritu, el conocido fruto del Espíritu comienza con amor. Eso significa que en la medida en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, para ser más como Jesús, vamos a ser personas más amorosas. Y entonces, inmediatamente, necesitamos hacernos la pregunta, ¿podrían las personas en nuestra casa decir que somos cada vez más amorosos? Personas más amorosas, que les tratamos con respeto, que les tratamos con amabilidad, o les pasamos gritando, o les pasamos levantando la voz, o peor aún, pegando físicamente, entre otros actos que son agresivos. El fruto del Espíritu también tiene que ver con paciencia, tiene que ver con bondad, con amabilidad, todo eso tiene que ver con trato hacia el prójimo, con dominio propio. En la medida en que yo le permito al Espíritu Santo trabajar conmigo, eso se va a ver. ¿Y en dónde se va a ver? En la casa, y en el trabajo, y con los amigos, y en otros contextos. Pero si alguien va a notar algún cambio, es la gente de la casa. Que son cambios que probablemente, en la mayoría de los casos, son poco a poco, porque nuestro caminar con Cristo y nuestra cooperación con el Espíritu Santo nos lleva a ver en nuestra vida el fruto del Espíritu, pero es con el tiempo, es con el trabajo. Pero así como nosotros no podemos forzar a un árbol de limón que dé limones, tampoco nosotros podemos forzar el fruto del Espíritu en nuestra vida. No se puede prefabricar. Es algo que es el resultado de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos cuando nos sometemos a Dios, a su voluntad, y hacemos el trabajo que nadie puede hacer por nosotros, como lo acabamos de ver, que es conectarnos con Dios a través de las Escrituras, congregarnos de forma consistente, etc. Y entonces, más de Dios se ve en nosotros. Comenzamos a imitar más a Dios, como Pablo nos llama, y está escrito en Efesios 5. Comenzamos a imitar más a Dios, que Dios es amoroso, que Dios es fiel, que Dios es bondadoso, que Dios es generoso. Somos más generosos, somos más bondadosos, somos más amables. Nos conducimos con la verdad, no toleramos la mentira, entre otros. Entonces, lo primero es en la casa. ¿Puede la gente en nuestra casa decir que estamos siguiendo a Jesús? Sí, no de forma perfecta, pero pueden ver a Dios trabajando en nosotros, y eso al final es luz. Comenzamos con la casa y después con las personas más allegadas a nosotros, sean amigos, sean colegas, sean compañeros de trabajo, las personas más allegadas a nosotros. Y después el mundo, porque Jesús no dijo, por ejemplo, haciendo un paréntesis, si bien es cierto, necesitamos dar testimonio dentro de la iglesia, porque no todas las personas que van a la iglesia son seguidores de Jesús. Eso es muy importante. Muchas personas tienen una relación con la iglesia, no necesariamente una relación con Cristo. Y no es lo mismo. Por eso vemos personas que van a la iglesia, pero están estancados en su proceso de transformación, siendo las mismas personas, pensando de forma igual, hablando de la misma forma, comportándose de la misma forma,
porque Cristo no está obrando en ellos porque ellos no han buscado ese proceso de transformación. Bueno, entonces, para crecer hay que ser intencionales. Sí, hay que dar testimonio en la iglesia de la obra de Cristo en nosotros, sirviendo a los demás. Eso es una forma de ser luz. Servimos a los demás, en la iglesia y fuera de la iglesia. Si no estás sirviendo en la iglesia en este momento, te animo a conectarte con algún ministerio a través de los cuales puedes servir a los demás y puedes descubrir cuáles son esos talentos, esos dones especiales que Dios te ha dado para servir. Servimos a los demás en la iglesia, en la medida de lo posible ayudamos con nuestros recursos a los miembros de la iglesia, apoyamos la obra de Dios con nuestros recursos y también afuera, en el mundo. Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, afuera, con los creyentes y con los no creyentes. ¿De qué forma práctica podemos entonces ser luz? Volvamos a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5. Y el versículo 16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí hay que hacer un gran paréntesis. Jesús dice, dejen que sus buenas acciones brillen. ¿Cómo es que podemos ser luz? A través de nuestras buenas acciones. Y el paréntesis que quiero hacer es el siguiente. Nosotros no somos salvos por buenas acciones. Vayamos a la Biblia. En Efesios, capítulo 2, y en el versículo 8 y 9, la Biblia dice así, leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso es Efesios 2, 8 y 9. La Biblia dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Nadie puede jactarse de que se ha ganado la salvación por buenas obras, porque nadie se puede ganar la salvación. La salvación es un regalo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, es por gracia que somos salvos. Pero también en Santiago, las escrituras nos dicen que la fe sin obras está muerta. Las personas no creyentes, los que no conocen a Jesús, no pueden ver nuestra fe. Lo que van a ver es nuestras obras. ¿Y cuáles son esas obras que van a ser luz para la gloria de Dios? Porque cuando Jesús dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Eso quiere decir llevar gloria a Dios. Llevar gloria a Dios significa que se hable bien de Dios, que se alabe a Dios. La voluntad de Dios es que una forma en la que podemos ser luz es a través de nuestras buenas acciones. ¿Y cómo podemos mostrar buenas acciones? Por ejemplo, en el mundo. Primero, con la forma en la que tratamos a los demás. Tiene que haber una diferencia entre nosotros, seguidores de Jesús, de los no seguidores de Jesús. Yo personalmente creo que las personas más amables deberíamos ser los seguidores de Jesús. Las personas más respetuosas deberíamos ser los seguidores de Jesús. Ser amables es un mandamiento. Algunos cristianos, algunos creyentes no tienen en cuenta que ser amable es un mandamiento. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 1 en adelante, dice, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean siempre humildes y amables. Y continúa diciendo la Biblia. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Sean pacientes unos con otros. Sean amables. Ser amable es un mandamiento.
Y cuanto más maduramos, cuanto más Dios trabaja en nosotros, formando a Jesús en nosotros para que se muestre en nuestra vida el fruto del Espíritu, vamos a ser personas mucho más amorosas, mucho más amables. ¿Cómo? Y quisiera que conversáramos de un tema. ¿Cómo trata usted a las personas que están en posiciones de servicio? Como por ejemplo, un salonero en un restaurante, un oficial de seguridad que está afuera de un negocio o afuera del banco, o afuera de cualquier lugar. ¿Cómo le trata usted a esta persona? ¿Reconoce su presencia? ¿Le saluda? ¿Un hola? ¿Un buenos días? ¿Utiliza usted las palabras por favor? ¿Gracias? Deberíamos de diferenciarnos. Eso es una forma de buenas obras, la forma en la que tratamos a los demás. ¿Puede nuestra forma de trato hacia los demás hablar de la luz de Jesús en nosotros? Bueno, ya podemos llevarnos tarea. Seamos amables, seamos respetuosos. Pedro en sus cartas dicen, respeten a todos. Seamos respetuosos con la forma en la que le hablamos a las personas, con el tono de voz que usamos. Hago otro paréntesis. Ser amable y ser respetuoso, una persona amable y ser una persona respetuosa, no significa que uno tiene que ponerse de alfombra para que a uno le pasen por encima. Eso es un gran tema y eso tiene que ver con límites. No. Nosotros podemos hablar la verdad en amor. O sea, ponernos límites, hablar sobre lo que está pasando, la realidad, dentro del contexto del amor. De forma amable, de forma respetuosa. Entonces, no, esto no quiere decir que tenemos que tolerar el irrespeto, tolerar la agresión, la agresividad, el maltrato, de ninguna manera. Esto no hay que tolerarlo. Las dos cosas pueden coexistir al mismo tiempo, el ser firme y amable al mismo tiempo. Tema de límites. Pero creo que los seguidores de Jesús deberíamos ser las personas más amables y las más respetuosas. Primero, Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu, Dios operando en nosotros, siguiendo el mandamiento de ser imitadores de Dios. ¿Y por qué ser amables es un mandamiento? Con eso mostramos a Jesús en la forma en la que saludamos, en la forma en la que tratamos a los demás. ¿De qué otras formas podemos ser luz? Cuando podemos ayudar a otras personas con nuestros recursos, sea tiempo, sea energía, sea finanzas. Cuando podemos servir a los demás con nuestros recursos, eso es una forma de ser luz. Podemos ayudar a las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, de acuerdo a cómo Dios le guíe. Esas son formas prácticas en las que podemos ser luz en medio de la oscuridad. ¿De qué otras formas podemos ser luz? Bueno, en las escrituras podemos ver no participar de ciertas conversaciones también es una forma de ser luz. Esas son buenas acciones. No participar de ciertas conversaciones que denigran a otra persona, que tienen que ver con menospreciar a otra persona. En nuestra cultura eso es muy común, por eso tenemos que hacer un esfuerzo, que Dios nos ayude con sabiduría para saber manejar ese tipo de situaciones, porque saber navegar ese tipo de situaciones no es fácil. Pero Dios nos puede ayudar para que en la medida de lo posible podamos dar el ejemplo de cómo tratamos a otros seres humanos. Yo creo que ya nos llevamos tarea hoy. Si fuimos escogidos por Dios para ser su linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Una forma de ser luz es también anunciando quién es Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Son formas prácticas también en las que podemos ser luz. Jesús, y con esto termino. Jesús dice que la luz
no hay que esconderla. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. No se esconde. No te escondas. Brilla con toda la intensidad de la luz de Cristo donde estés. En tu trabajo, trata de hacer las cosas de la mejor manera posible. En el estudio, trata de ser uno de los mejores estudiantes, si puedes. Trata de ser excelente. No hacer las cosas perfectas porque la perfección no existe, pero hacer las cosas excelentes. Esas son formas de que nuestras acciones lleven gloria a Dios. ¿De qué forma práctica en esta semana puedes actuar o qué puedes hacer? ¿Qué va a significar imitar a Dios? ¿Qué va a significar ser más como Jesús? ¿Cómo puedes actuar o qué puedes hacer en esta semana para que esas buenas obras lleven gloria a Dios, para que se alabe al Padre Celestial? Lo primero que necesitamos es tener a Jesús en el corazón, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos ser luz en el mundo sin que Jesús esté en nuestro corazón. Eso es lo primero. Para las personas que quieren poner su fe en Jesús, creer en Él, la Biblia dice en Juan 1:12, más a los que creen en Él, a los que le reciben, Él les da el derecho, la potestad de ser sus hijos. No todas las personas, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero la Biblia aclara que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que la reciben. Una forma de recibir a Jesús es expresándolo y diciéndolo, Jesús, yo creo en ti. Ven a mi corazón, guía mi vida. Y para eso quiero hacer una oración breve para ayudarte, para que tomes esta decisión de confiar en Jesús. Te invito a repetir después de mí y di conmigo, Jesús, gracias porque me amas. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón. Yo decido creer en ti. Pongo mi fe en ti para salvación. Quiero que guíes mi vida, que dirijas mi vida. Y te pido que tú cumplas tu propósito en mí. Amén. Y si hiciste esta oración, haznos saber en nuestro número de WhatsApp, que nos va, en nuestras redes sociales también, que nos va a alegrar mucho conocer sobre tu decisión de poner tu fe en Jesús. Te invitamos a conectarte con una iglesia local donde se enseña la Biblia, donde Jesús es el centro de todo. Ciudad de Dios está para servirte, para ayudarte a crecer espiritualmente. Te animamos para que puedas tener una Biblia para crecer en el conocimiento de Dios y el plan que Dios tiene para tu vida. Y vamos a terminar con una oración para que el Señor nos ayude a ser diligentes con respecto a lo que nosotros nos toca hacer. Porque Dios hace una parte, a nosotros nos toca hacer otra, y esa otra parte Dios no la puede hacer por nosotros. A nosotros nos toca conectarnos con las Escrituras, para que el Espíritu Santo tome esa verdad, la verdad de las Escrituras, y nos purifique, renueve nuestra forma de pensar, nos confronte, nos consuele, nos diga cómo actuar, cómo no actuar. Leer las Escrituras, conectarnos con Dios a través de las Escrituras es algo que a nosotros nos corresponde. Orar es algo que a nosotros nos corresponde. Congregarnos es algo que a nosotros nos corresponde. Entonces quizás Dios te está hablando con respecto a estas acciones que necesitas tomar para que el Espíritu Santo siga trabajando en ti, para que Dios siga trabajando en nosotros, para que Jesús sea cada vez más formado en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, nuestra vida, que nuestra vida se refleje el fruto del Espíritu y eso nos lleve a crecer para que a través de nuestras buenas acciones llevemos gloria a Dios, para que a través de la forma en la que tratamos a los demás, comenzando por la casa y demás, eso lleve gloria a Dios, para que la forma en la que tratamos a las personas y cómo les servimos en la iglesia, lleve gloria a Dios, y la forma en la que tratamos a los demás
y la forma en la que les podemos servir y ayudarles, todo eso lleve gloria a Dios, que se hable bien de Dios, que la gente conozca a Dios a través de nosotros. Y así es como somos luz. Permítame terminar con una oración. Padre, bueno, gracias por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque nos llamaste y nos trasladaste de la oscuridad de las tinieblas a tu luz admirable. Nos escogiste desde antes de la fundación de todas las cosas y creemos que para este tiempo, para este momento y que no es casualidad. Hoy hemos aprendido formas en las que podemos ser luz porque tú nos llamas a ser luz en el mundo. Queremos que nos ayudes, Espíritu Santo. Sigue trabajando en nosotros, usa las Escrituras para trabajar en nosotros, para que podamos ser cada vez más como Jesús y de esta forma brillar con la luz de Jesús. Y que de esta forma, al crecer, al madurar, al transformarnos, esto se ve en la forma en la que tratamos a los demás, en la forma en la que servimos a los demás, en la forma en la que nos conducimos en el trabajo, en el estudio, en los negocios, que las personas puedan ver algo diferente en nosotros y algo diferente eres tú. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser imitadores de Dios. Espíritu Santo, derrama el amor del Padre en nuestros corazones, de tal forma que podamos ser personas más amorosas, más pacientes con los demás, para ser amables y pueda representarte bien aquí en la tierra. Te pedimos que nos ayudes a ser personas que buscan hacer las cosas de forma excelente, para que esto también lleve gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para brillar con tu luz. Que las personas puedan verte a ti en nosotros, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, con el coraje, con tu gracia, con tu poder, con todo lo que necesitamos para brillar y ser la luz que tú quieres que seamos en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestra celebración. Les esperamos el próximo jueves, igual, en nuestra celebración de las 8 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Crezcamos en conocimiento y en relación con Dios. Te invitamos a ser parte de la gran experiencia del programa Sanidad de las Naciones. Hemos iniciado la matrícula para los cursos de Vida Cristiana, Fundamentos 1, 2, 3 y 4 y la Escuela de Evangelismo. Visita el stand informativo del Ministerio Formación durante las celebraciones o bien solicita la información y el enlace de inscripción al WhatsApp de Ciudad de Dios. El Ministerio Infantil City Kids se encuentra en un proceso de reclutamiento ministerial para todas aquellas personas que deseen servir a los niños de la iglesia, en roles como maestros, ayudantes de soporte durante las clases, entre otros. Para más información, escríbenos al número de WhatsApp de la iglesia 8724-5691. Recuerda que ya está disponible la nueva app de la radio Latitud 316. Para dispositivos con sistema Android, puedes visitar el Play Store y descargarnos como Latitud 316 Radio. Para dispositivos con sistema iOS, también puedes encontrarnos en el Apple Store. Si ya contabas con la aplicación anterior, debes desinstalarla e instalar la nueva aplicación. Recuerda sintonizar latitud316.com 24 horas, 7 días a la semana, con el mejor contenido de bendición.